porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Padre, en esta noche habla nuestra vida. Hay gente aquí que necesitamos tu palabra, tu espíritu. Da discernimiento, abre el entendimiento de tu pueblo. Ve rompiendo las cadenas del diablo, ve quitando las vendas del infierno, ve sanando los enfermos mientras predico tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. A su nombre. ¿Sabe que una cosa aprendió los Estados Unidos en Vietnam? Y es que una guerra convencional, es decir, una guerra tradicional, y por guerra tradicional me refiero a la guerra de aviones y tanques y de soldados de infantería peleando de frente, es una cosa, y una guerra de guerrillas es otra cosa. La diferencia de la guerra de Vietnam a la guerra de Corea era que cuando usted estaba en Corea, sabía que había una línea ahí, y de ahí para allá era el enemigo, y de aquí para acá eran los aliados. La guerra segunda se peleó en ese nivel. Se sabía que de aquí para allá estaban los de Hitler y los de Mussolini, los japoneses, y de aquí para allá estaban los aliados. Había una diferencia entre la guerra convencional y la guerra de guerrillas, y en los últimos días la guerra del terrorismo. Son dos cosas totalmente diferentes. Y en Vietnam el problema era que cuando usted estaba en un sitio usted no sabía quién era quién, porque el guerrillero estaba camuflajeado, estaba escondido y podía estar en la misma trinchera con usted. El enemigo era la camarera de la sirvienta, de la camarera de un restaurante, era el muchachito que trabajaba. Uno no sabía quién era quién. Y luego no era un ejército numeroso, era gente escondida en la sombra de la selva y de la noche, dispuesto a cualquier cosa. El problema del terrorismo en el día actual es el mismo. Uno va en un avión y no sabe quién va al lado de uno. El que pone la bomba, el que dispara el revólver, el que detona la dinamita, el que hace el secuestro, porque está camuflajeado, escondido. Y esto es una de las cosas que ha incrementado el temor y el terror en estos últimos días. La clase de guerra y de enemigo contra la cual se pelea es un enemigo muy astuto, muy listo, muy preparado. La Biblia nos dice a nosotros que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, tal como señala el apóstol San Pablo cuando escribe su epístola a los Efesios en el capítulo 6. Y leo claramente, capítulo 6 del libro de Efesios, y dice en el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, tenemos una guerra, pero nuestra guerra, aunque en el ambiente visible se realiza, se encarna en las facciones y en los personajes visibles, detrás del telón dramático de la realidad hay unas figuras siniestras, invisibles, que se mueven, cuyo mando de su ejército está un personaje que Ezequiel y el profeta Isaías lo señalan como un ángel hermoso y precioso que una vez estaba en la eternidad y una vez que estaba en aquel lugar
y tenía todas las bendiciones y toda la gloria de la eternidad, se rebeló contra su Creador, se rebeló contra el Dios Todopoderoso que le había hecho y que le había traído a la existencia. En el capítulo 14 del profeta Isaías y en el capítulo 28 del profeta Ezequiel está registrado en la ley de doble aplicación bíblica la realidad tras el telón de lo que pasó allá. Un ángel hermoso, un ángel bello, un ángel que había tenido la gloria y la gracia del Señor, se reveló, y en el verso número 12 del capítulo 14 de Isaías dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y en el capítulo 28 del libro del profeta Ezequiel se revela aún más este cuadro dramático y conmovedor de esta realidad profética de un vistazo hacia la eternidad. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y después describe las demás piedras y dices: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Verso 14 del capítulo 28 de Ezequiel: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Verso 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré. Mis amados, esta es la historia. En algún punto de la eternidad hubo un ángel llamado Lucifer. Este ángel, su corazón se llenó de arrogancia, concibió en su corazón maldad, se rebeló contra Dios y comenzó una guerra contra toda la verdad, tal y como se revela en un vistazo de momento hacia el pasado en el libro de Apocalipsis capítulo 12, donde dice con toda claridad y con toda señal, y señala esto con toda verdad, y dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. En el verso 4, capítulo 12 de Apocalipsis, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, hablando del dragón, la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, y a fin de devorar a su hijo tan pronto que naciese. Y aunque está hablando aquí en una forma del momento en el cual Satanás se enfrenta a la realidad de la venida del nacimiento de Cristo, retrospectivamente habla de una guerra que hubo ahí arriba, una batalla inmensa entre las fuerzas de las tinieblas y las fuerzas de la luz, entre las fuerzas de la mentira y las fuerzas de la verdad. Y en esa batalla el dragón simboliza a Lucifer, a ese ángel que está revelado en Ezequiel 28, Isaías 14, que era hermoso su apariencia, sin par, como dice el libro de Segunda de Corintios capítulo 11, donde señala y dice: porque no es maravilla que el mismo Satanás se transfigure en ángel de luz. Y donde habla que entró a la presencia en el libro de Job, entró a la misma presencia del Padre entre los hijos de Dios, entre los ángeles, y su hermosura todavía permanecía, y no le podían ni comprender ni los mismos ángeles que se había colado entre ellos. Esta realidad
es ahí. Hubo un ángel llamado Lucifer, cuyo esplendor y gloria era algo sin igual, pero se rebeló con su cola simbolizada por la cola del dragón, quiere decir con su persuasión, persuadió a una tercera parte de los ángeles que le siguieran. Por eso yo no puedo subestimar el poder del diablo. Yo creo, hermanos, que hay un peligro en lo que se está predicando en el día de hoy. Hay una clase de predicador que está yendo al extremo de desviar la realidad y en crear un monumento y una edificación a la superfe. Está olvidando que mientras es cierto que Dios nos ha dado victoria sobre el diablo y no podemos darle más poder a él del que debe tener, también hay un peligro en desconocer, en reconocer la existencia de él y reconocer su poder y reconocer hasta dónde puede llegar su autoridad. Esto es un extremo que es peligroso. Si un extremo peligroso es darle demasiado de poder al diablo, otro extremo peligroso es la negligencia, la subestima de la persona del diablo. Y esto lo estamos viendo con individuos que están predicando en el día de hoy, que están subestimando, y aunque creemos que tenemos poder sobre el diablo, están subestimando la necesidad de confiar en Dios y reconocer que no es meramente porque seamos gigantes en la fe, sino porque esa fe la tenemos puesta en un Cristo que venció al diablo, lo quebrantó debajo de nuestros pies, y mientras usted esté en la voluntad de Dios, mientras usted ande como debe andar, mientras usted viva como debe vivir, mientras usted llene los requisitos de la vida espiritual, el diablo que Cristo, no usted, puso debajo de la planta de sus pies, permanecerá aplastado. Pero si usted se sale de la voluntad de Dios, si usted confía en su sagacidad, en su sabiduría, en su inteligencia, en su conocimiento, en su sagacidad, usted se sale del círculo del pie que mantiene al diablo debajo de sus pies. Y usted no tiene que tenerle miedo al diablo mientras usted ande con el hermano mayor. Yo nunca tuve un hermano mayor, pero tenía un amigo que medía 6 pies y pico. Era un gigante. Y cuando nosotros íbamos para las 70 y pico en Manhattan, yo andaba con aquel muchacho que medía 6 pies y pico, creo que 6'4", 6'7". Es como cuando uno anda con Angelo. You feel good. ¡Sacaraya! You're walking with somebody bigger than you. Hace un tiempo atrás, yo estaba en el 1973 con mi esposa, un carro viejo que teníamos, se nos vació la goma, y yo estaba cambiando la goma cuando llegó una pandilla de violadores y asaltantes. Y en ese momento que llegaron, mi esposa y yo solos, en aquel lugar desierto, yo estaba bregando con las gomas. Yo dije, Dios mío, ¿cómo me enfrento yo a estos 3 bandidos? Y el Señor me dijo, encomiéndate a mí. Hermano, yo empecé a sentir que algo vino sobre mí, era el Espíritu Santo. Y yo no le voy a negar, yo empecé a sentirme como un gigante. Yo pesaba nada más que 125 libras, ahora peso 180. Y era bien flaquito, pero empecé a sentir que mis hombros se enderezaban, que mi cuerpo crecía en tamaño. Y mi esposa luego me dice, miré por la ventana del carro, y cuando yo te vi, yo te veía como un gigante, yo te veía como una persona más grande. Y cuando los pillos llegaron y los bandidos me dijeron, ¿podemos ayudarle con cambiar la goma? Y yo dije, cámbienla. Cogieron miedo.
pero era que había alguien mayor conmigo. Como dice la palabra, el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Yo no le tengo miedo al diablo porque yo sea más grande que el diablo, no. Yo no le tengo miedo porque mi hermano mayor anda conmigo. Abasoma Kaya la Ramaya. Pero muchos de ustedes están muertos del miedo porque dejaron al hermano mayor a un lado. El hermano mayor no está en el negocio que están haciendo, no están en el lugar de la voluntad de Dios, no están andando como deben andar, y como se salieron de la protección, tienen miedo. Y algunos que están por ahí pataleando y gritando que tienen fe, luego uno los ve arrastrados porque se olvidaron que a ese dragón, que a ese león no se le puede ir con cuentos a menos que usted no traiga al domador verdadero que se llama Jesús con usted. Cuando Daniel se metió a la fosa de los leones, llevó el gran domador con él. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego se metieron o fueron lanzados al horno de fuego, llevaron con ellos al gran ángel protector, al Cristo de la gloria. Cuando David se fue a presentarse ante Goliat, no era que David era más grande que Goliat. David sabía que era chiquito. David sabía que Goliat era grande. David sabía que Goliat era poderoso. David sabía que Goliat era invencible para los humanos terrenales. Pero David se buscó al hermano mayor para que cuando tirara la piedra se la reventara en la cabeza de Goliat. Y Jasoja, Mahalaya. Cuando Moisés fue a Faraón, tenía miedo de ir a Faraón. Y cuando en la zarza ardiendo Dios le habló, le dijo: Señor, yo no sé ni aún hablar. Y el Señor le dijo: dile que yo soy, te envió. Él sabía que solo no podía ir. Y el miedo que tenía Moisés, Dios le dijo: tú llevarás a Aarón contigo. Aarón tipificaba la compañía de Dios al lado de Moisés. Moisés no fue solo ante Faraón. Moisés se le enfrentó a Faraón porque sabía que Dios estaba con él y se llevó al Señor con él. Abasomakaya. Oh, gloria a Dios. Esta noche, ¿quién lleva a usted con usted? ¿Anda solo? ¿Está buscando su propia sabiduría? ¿Está confiando en las amistades que tiene? Ese es el problema de hoy en día. El desconocimiento de la realidad diabólica. O unos se van a un extremo, al extremo de hacer al diablo más grande que Dios, o al extremo de subestimar la sagacidad, la astucia y la sabiduría y el poder diabólico. Son dos extremos que hay que evitar. Hay que entrar en la realidad bíblica. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Dice uno, el versículo que leímos en el libro de Primero de Pedro, capítulo 5, verso 8. ¿Cuál es el consejo? Sed sobrios y velad. Está hablando a la iglesia. Está hablando a la gente que tienen a Cristo. No les dice que porque están llenos de poder y están llenos de fe, sean unos negligentes y unos descuidados y subestimen a su adversario. Dice, sed sobrios y velad. ¿Y sabe por qué le dice ser sobrio? ¿Sabe que cuando uno no está sobrio, está borracho? Y el borracho es un descuidado. El borracho no ve bien. Usted no ha visto un borracho caminar. Ve todas las cosas malas, mareado. El borracho pierde la vergüenza, pierde el sentido del discernimiento, de la sabiduría. Empieza a actuar como un tonto, como un payaso. No coge las cosas en serio. Y aquí le dice que sean templados,
que sean sobrios, que tengan la mente clara, que no se dejen desorientar. Abasomacaya, y velen, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Está hablando a la iglesia del Nuevo Testamento. Dios me muestra que en este auditorio, y algunos que no están aquí, han cogido este asunto de la religión, han cogido este asunto del cristianismo de relajo. Hay algunos de ustedes que están ahora en una iglesia como miembros de un club social. Hay algunos de ustedes que no se dan cuenta que están en una guerra, que hay un diablo que pide, Señor, a tu cabeza, que pide, Señor, tu hogar, que pide acabarte por completo. Abasomalaya, Eva Cansomalaya. Y aquí, en esta noche, yo quiero que tú abras tus ojos, que hay un diablo real. El hecho que te haya convertido no quiere decir que el diablo se murió. El diablo está vivo y no viene con cuernos como el diablo del infierno de Dante, y un rabo y una cola y un tenedor. Ese diablo está suelto ahí, es real, tiene demonios que trabajan. Mire, aquí en esta iglesia de esta área hay jovencitas y hay jovencitos y hay gente cristiana que se han descuidado, que han caído dentro de la misma iglesia y están no solamente oprimidos, están poseídos de demonios, porque sus vidas hace tiempo se fueron de la voluntad, de la moral de Dios. Abasamakaya Sandalaya. ¿Cuándo voy a entrar en las 4 de olvido? Estamos en la primera parte. Quizá lo terminamos mañana. Gloria a Dios. Samakaya, Lojalaya. Pero hay un diablo. Hay un diablo y está suelto. Puede estar debajo de tus pies mientras tú estés debajo del manto de la sombra del Omnipotente. Pero que lo hay, lo hay. Lo hay, lo hay. Yo quiero establecerlo bien claro. No se puede subestimar. ¿Qué dijo Cristo del rey que salía a la guerra? El rey que sale a la guerra cuenta sus ejércitos. Eso habla de organización, de inteligencia. No sale a lo loco a pelear una guerra si no la puede ganar, si no tiene la fuerza. No subestima a su enemigo. San Pablo, hablando a los corintios, dice claramente: porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoremos sus maquinaciones. San Pablo le dice a los corintios que estaban con mucha lengua, que tenían muchos dones, que tenían mucho alboroto, que tenían muchos cultos avivados, pero que el diablo se le había metido hasta tal forma que cuando tomaban la Santa Cena salían borrachos. El diablo se le había metido de tal forma que había uno que dice San Pablo que le había cogido la mujer a su padre, se estaba adulterando con la madrastra misma y lo tenían en la iglesia y lo tenían en el culto y lo tenían medio el mundo y nadie se atrevía a tocarlo y el diablo se había metido. Si se quieren ir esta noche se van, pero yo voy a predicar lo que Dios quiere que yo predique. Y ahí está. Y que el diablo se le había metido dentro de la iglesia. Y el diablo tenía un desbarajuste en la iglesia. Y todos estaban felices porque tenían un avivamiento carismático. Hablaban lengua, bailaban en el espíritu, tomaban la Santa Cena, profetizaban y hacían milagros. Y todo estaba de lo más bonito. Y el diablo caminando en medio de todo, y el diablo metido en medio de todo, y el diablo enseñoreado de la iglesia, y la iglesia estaba corrompida por dentro, y había gente que no era digna de tomar la Santa Cena, de tal forma que San Pablo le dice que el que tome la Santa Cena indignamente será culpable en el juicio. Había gente que estaba en una condición moral que no eran dignas de participar de la mesa del Señor.
había gente participando de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. La iglesia de Corintio con todas las lenguas, la iglesia de Corintio con todo el aviamiento, con todos los coros, con todo el aviamiento, con todo el ruido, con todos los milagros, estaba invadida por el mismo diablo. Y por eso es que San Pablo le dice, no es maravilla que el mismo Satanás se transfigure en ángel de luz. Y San Pablo le dice, el Dios de este siglo cegó los entendimientos. Y San Pablo le dice, no seamos engañados de Satanás, no ignoremos sus maquinaciones. Y San Pablo le tiene que mandar 2 cartas hablándole de la condición de la iglesia. Se metió el diablo dentro de la iglesia. Y en la primera carta habla de las divisiones. Algunos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Cefa. Otros decían, yo soy de Apolo. Otros eran los super espirituales del tiempo. Decían, yo soy de Cristo. Sí, yo soy mejor que todos los demás. Y ese es el problemita de la gente. Algunos dicen, yo soy de tal organización, y yo soy de tal organización, y yo soy de tal cosa. Y algunos dicen, si viene Gigi Ávila, yo lo respaldo, y ese es el que debe venir. Y otros dicen, si viene Rasky, ese es el que debe venir. Y otros dicen que si viene Jimmy Swaggart, mire, y otros dicen, somos de Cristo porque son mejor que todo el mundo. Esto no es asunto de Gigi Ávila, esto no es asunto de Jimmy Swaggart, esto no es asunto de Jorge Rasky, esto no es asunto de un concilio, esto no es asunto de un hombre, esto es asunto de Dios, esto es asunto de la iglesia. Esto es asunto del Espíritu Santo, esto es asunto de que el pueblo busque a Dios y siga la pisada del Maestro. Pablo, hablando a los hebreos, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y estaban divididos, tenían una guerra por dentro, una lucha. ¿Quién era el mejor predicador? ¿Quién era el más demonios que sacaba? ¿Quién era el más milagros que hacía? ¿Usted se cree que en cada campaña que da Gigi, que doy yo, no hay una gente midiendo a ver cuántos paralíticos se sanaron, a ver cuántos ciegos vieron, a ver cuántas almas se convirtieron? Y después que pase esta campaña se sentarán 2 o 3 a decir, esta fue mejor o fue peor que la del otro. Allá se sanaron menos o más. Mire, hermano, deje ese espíritu del diablo a un lado. Venga aquí a edificar su vida. No venga aquí a poner en juicio si esto es mejor que otro. Olvídese, yo Tabasó Malaya, venga a buscar a Dios. Si es mejor, gloria a Dios. Si no es mejor, gloria a Dios. Usted lo que tiene que venir aquí es a buscar, edificar su alma, llenar su corazón, llenar su espíritu, llenar su vida, buscar arreglarse. Eso es lo último de la gente. Vienen a las campañas a ver el show, a ver el espectáculo, a ver si esto es. Entonces dicen, no, esta noche esto no fue como la otra que dieron. Y vienen a ver el show. Si usted vino a ver un show, váyase, porque aquí no hay show. Aquí lo que hay es Espíritu de Dios y palabra de Dios para edificarle, para hablarle a usted, a su vida. Oh, gloria a Dios. No hemos llegado a las 4 ¿sabes? Ni a la primera hemos llegado. Quizás cojamos una de las 10 y seguimos con las demás mañana. Pero tenemos que poner la base de esto. Hay un diablo y se mete hasta dentro de la iglesia. Se mete dentro de la iglesia. Número 1, ¿cuál es la primera D del diablo? La D de la desinformación. Desinformación. Especialmente con el pueblo de afuera, con la gente pagana, con el pueblo inconverso y hasta con la iglesia. El diablo tiene una tarea de desinformar. ¿Qué es desinformación? Oiga esto, cuando se habla de informar, se debe pensar en términos de información veraz, correcta, genuina, de la verdad. ¿Qué dice Juan 8:44? Que el diablo es el padre ¿de qué? ¿De qué? De la mentira. El diablo habla mentira. Es el mentiroso por excelencia. Por eso a Dios no le agradan los mentirosos. ¿Y qué plaga hay en el pueblo hoy en día? ¿Qué mucho mentiroso hay en el pueblo de Dios? Hay gente que decir una mentira es como comerse una pizza
de esa de Prima Pizza. Desinformación, por lo tanto, es decirle mentira a la gente, engaño. ¿Qué dice la Biblia? Que el diablo es el engañador. Pues tanto es el desinformador más grande que hay. En otras palabras, quiere que la gente tenga información, pero que la información que da el diablo no es correcta. Imagínese que usted llama a la telefónica y le pide a la operator que le dé un teléfono y le da el teléfono equivocado. Ese es el diablo. Siempre está dando el teléfono y la información equivocada. Es el desinformador más grande de la historia. Pero el peligro de la información que da el diablo es que va a mezclar que en Japón la KGB, la organización secreta de inteligencia, tenía un departamento de desinformación. Él en Tokio era el jefe de eso. ¿Y cuál era el propósito? No solamente en Tokio, sino en el mundo de las fuerzas comunistas, dirigidas desde la KGB soviética. Número uno, infiltrar la televisión, la radio y los periódicos y las revistas y todos los medios de información para llevar a cabo su desinformación, es decir, llevarle información maligna conforme a la propaganda comunista a través de todos estos medios, reclutando gente para ponerla en estos lugares. Reclutaron a un periodista en Tokio. Ese periodista, que nadie sabía que era comunista, llegó hasta ser el editor del periódico más renombrado de Tokio. Cuando escribía sus artículos, los escribía contra Occidente y los escribía a favor del comunismo soviético. Esa táctica es usada por la KGB, por las agencias de desinformación e inteligencia yugoslavas, rumanas y de otras índoles, bulgarias y de todos los satélites del este de la Unión Soviética. ¿Cuál es la idea? La mentalidad diabólica de utilizar los medios noticiosos para llevar información, para crear un ambiente de desasosiego. Notemos bien esto. Cuando muchos de estos periodistas escriben y hablan en contra de las bombas nucleares y los cohetes del occidente, pero nunca hablan en contra de los cohetes de la Unión Soviética. Por otro lado, esa misma táctica la usan las religiones falsas, con especialidad el Vaticano. La Iglesia Católica Romana tiene una agencia dedicada nada más que a informar a la gente y meter laicos en todas las esferas de los medios noticiosos, la radio, la televisión y los periódicos. Por eso cuando el Papa estornuda en Roma, sale seguido un retrato, y todo lo que hace el Papa sale porque han logrado llevar a cabo sus ideas e infiltrar los medios noticiosos. Por eso es que cuando las noticias evangélicas negativas salen, se les dan un despliegue, o se tuercen, o se esconden lo positivo que hace, porque han logrado infiltrar la radio, la prensa y la televisión mundial. El diablo quiere desinformar la mente de la gente. Por eso ha creado las religiones falsas. Por eso ha creado los mormones. Por eso ha creado los testigos de Jehová. Por eso ha creado miles de religiones para llevarle a la gente la mentira, el engaño, para que no conozcan la verdad, para que la gente no se dé cuenta que el evangelio es algo sencillo como creer en Cristo, lavado por la sangre y redimirse con la presencia de Él. Así que el diablo es un maestro en desinformar, llevarle a la gente lo que no es la verdad, llevarle a la gente la mentira para engañarlos con la doctrina de error. Esa es la idea del diablo. Por eso en el día de hoy hay que
rechazar ese sentimiento diabólico que hay en este país, que no se puede predicar en contra de la idolatría, que no se puede hablar en contra del Papa, que no se puede hablar en contra de la mariolatría, que no se puede hablar en contra de las doctrinas de testigos de Jehová, que no se puede hablar en contra de nada. Eso es una mentira del diablo para seguir engañando a la gente y llevándose las almas al infierno. La gente tiene que aprender la verdad, porque la verdad liberta, la verdad hace que el hombre vea la luz del día, rompa las tinieblas de la ignorancia. El diablo no quiere que tú sepas la verdad. Y si tú no sabes la verdad, vives en ignorancia. Shakespeare dijo, no hay peor tiniebla que la ignorancia. Y yo creo que ese tipo dijo una verdad. La ignorancia hace que la gente no tenga la información correcta. Cuando en el tiempo pasado, oiga esto, la gente tenía la información incorrecta, el progreso humano se limitaba. Número uno, cuando por primera vez a alguien se le ocurrió hacer una bañera aquí en Estados Unidos, se levantaron predicadores y dijeron que la bañera era del diablo. Así mismito. Desde los púlpitos católicos y evangélicos se dijo que el que se usaba una bañera era del diablo, eso era un instrumento satánico. Ahora oiga esto, la asociación de médicos, hubieron médicos en este país que dijeron que la bañera era un instrumento antihigiénico. Y hubo una oposición a la bañera, pero hoy en día todo el mundo tiene una bañera para bañarse. Cuando se inventó el avión y los hermanos Wright empezaron a volar, desde los púlpitos se tronó y se dijo que el avión era del diablo, que era violar el mandamiento de Dios, que si Dios hubiera querido que el hombre volara, tendría alas. Hoy en día yo vine en un avión aquí y doy gloria a Dios por eso. ¿Cuánto dan? ¿Sabes? La desinformación. Cuando se inventó el primer pararrayo, oigan esto, en el Vaticano el Papa dijo, para el 1800 y pico, dijo que era una cosa del diablo. El Papa de Roma dijo ante el invento del Vaticano que eso era un desafío a la soberanía de Dios, que era un desafío a la voluntad de Dios y que prohibía que se usaran pararrayos porque eran del diablo. Hasta que le cayó en la cúspide de la Catedral de San Pedro un rayo y tuvieron que entonces buscar un pararrayo. La desinformación crea atraso e ignorancia. Cuando se inventó el primer radio, la gente decía que por ahí hablaba el diablo. Cuando se inventaron los hermanos Ford el primer carro, la gente salía corriendo de pánico porque le llamaban el instrumento de Satanás. Cuando se inventó la primera televisión, la gente dijo que era la caja del diablo. Como le dijeron también a la radio, pero no entendían que ni el carro, ni el avión, ni la radio, ni la televisión eran del diablo. Lo que es del diablo es lo que hace la gente con la radio, lo que hace la gente con el televisor, lo que hace usted después que sale de aquí, que se va a ver pornografía a la casa. Eso es del diablo, eso es del demonio. Coger un avión para tirar bombas, eso es del diablo. Coger un carro para irse a Lover's Lane, a estrujarse, eso es del diablo. Coger el radio para oír música rock todo el día, eso es del diablo. Pero así como el cuchillo no es el diablo, porque el cuchillo lo puede usar uno para partir la carne y puede usarlo para matar. Pablo decía, el mal está en mí. Es el pecado de la tendencia corrupta del humano que se olvida de Dios, que deja fuera a Dios y usa las cosas que Dios le da mal. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria?
Abasoma, Kaya, Sandalaya. Ahora, si usted no sabe usar un carro, hermano, no lo compre porque se va a matar. Y déjeme decirle que hay algunos que no deben guiar por ahí. Yo conozco un hermano en Puerto Rico que le pusieron un carro en las manos y iba contra el tránsito por toda la avenida de Country Club. Y lo más grande es que el guardia lo para y el guardia ni lo denuncia ni nada porque se quedó tan turbado con ver a aquel loco que iba guiando aquel carro. Hay gente que no debe guiar un carro. Hay gente que no debe tener un televisor porque no lo saben usar. Y si usted no lo sabe usar, bótelo de su casa. Porque si usted va a ser un esclavo de esa caja y va a ser un ídolo de eso, sáquelo entonces. Pero tampoco se ponga a condenar a otro que quizás lo sabe usar. Pero tenga cuidado, que si no lo sabe usar, bótelo, regáleselo a otro antes que su alma se pierda. Pero es así las cosas. Sí, que el diablo desinforma a la gente. Le lleva información incorrecta o información limitada. Debe decirle, cuando no le puede dar la información incorrecta, lo desinforma con la mitad de la información. Hay gente que no entiende solamente una parte del evangelio y le dice que Cristo salva, pero no le dice que Cristo sana, que Cristo bautiza en el Espíritu Santo y que Cristo vuelve de nuevo a buscar una iglesia redimida por la palabra. Les dice que es bueno que vengan porque ya no los puede impedir. Le da la mitad de la... Es un desinformador, es un fresco. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Déjame decir que no tampoco. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? ¡A su nombre! Coge el evangelio como engañador y le predica la mitad de la verdad. Le dice nada más que la mitad. Conviértete, y ahí se quedó todo. Quédate como estás, no cambies en tu vida, quédate igual. Y eso es lo que está el diablo haciendo en muchas iglesias pentecostales y evangélicas en el día de hoy. Desinformados, la gente viene y se convierte. La que andaba en bikini y en minifalda sigue andando en bikini y minifalda. La maestra de escuela dominical, como eso es lo que le enseñan con casi todos los senos por fuera, con un traje desnuda, y luego están bien y hablan lengua porque le han dicho la mitad de la verdad. No le han dicho que todo el que quiere servir a Dios tiene que vivir en santidad por dentro y por fuera, porque no puede ser solamente santidad de una clase, tiene que haber santidad de todo, santidad del corazón, santidad del espíritu, santidad de la mente, santidad de la lengua. ¡Alasomalaya! Y están desinformando. No le están diciendo a la gente la verdad, porque el desinformador más grande se llama Satanás. Y estamos teniendo en el día de hoy unas iglesias llenas de gente, llenas de multitudes, pero no hay calidad, no hay requisitos, no hay disciplina. Se predica que una vez salvo, siempre salvo. Desinformación. La Biblia dice que eso es mentira. Dígalo quien lo diga. Dígalo Vincent Pilo, dígalo Schuller, o dígalo Mequetrefe del diablo, cualquiera que predique por ahí. Mi Biblia me dice a mí que el hombre que vuelve como el perro, habla del perro que vuelve a su vómito, de la cerda que vuelve a su fango. La Biblia me dice que guarde mi salvación con temor y temblor. La Biblia me dice que se puede perder. Dice que no nos escurramos, que guardemos con temor y temblor esta salvación. Y se le está predicando a la gente que borrachos van a entrar al cielo. They're preaching to people that they're going to go to heaven drunkards. Le están predicando a la gente que pueden ir al cielo bebiendo ron en las cantinas, que pueden ir al cielo bailando en los discos. They're telling people they can go to heaven drinking rum and drinking liquor in the canteens and in the bars. They're telling people they can go to heaven going to disco parties and going to the places of sin. Samala Hamaya. Le están diciendo a la gente que pueden cambiar de mujer como se cambian de camisa. Y el peligro que hay en esto es que hay evangelistas que hoy llegan aquí con una mujer y el año que viene aparecen con otra. Pastor, no le dé el púlpito a ese hombre, tenga vergüenza, no le dé el púlpito a ese predicador y a cada soma la raya.
Desinformación diabólica. El sábado están en la barra de la esquina y el domingo están dando escuela dominical. El domingo dan la escuela dominical y a las 2 de la tarde están en bikini enseñando todo lo privado. Y el marido o el novio sin vergüenza alguno, total descarado, al lado de ella exhibiendo las carnes de su prometida y de su mujer, sin vergüenza alguna, porque yo le digo a usted, si usted se llama evangélico, si usted se llama pentecostal y usted lleva de la mano a su mujer enseñando en un bikini las carnes y su novia, usted es peor que ella, usted no tiene respeto, usted no tiene vergüenza, porque está poniendo en el mercado para que los demás codicien la mujer que va a ser su esposa o su mujer. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? ¿Cuántos alaban? Allá arriba, la alaban al Señor de arriba. Allá arriba, la alaban al Señor de arriba. Allá arriba, la alaban acá abajo. Alábale que hay unción de Dios esta noche. Esto se pone bueno y se va a poner mejor de aquí a mañana. Porque me quedan 3 D, ¿sabes? Sama. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Lo tengo que votar por la información desinformada que está dando la gente? No. La Biblia habla de santidad y habla de la seriedad de lo que es el Evangelio. Pero la desinformación que había en Corintio era tal que había un desorden. Ibakaman Somalaya. Oya Samaloja. Hay iglesias donde, como todo, la información desinformada que están dando, todo es posible, se convierte en un afeminado y sin saber si ha cambiado o no, lo ponen a bregar con niños. Hay iglesias que tienen bregando gente con niños que, aunque se hayan convertido, si fue a su pecado, si cayeron en eso, no deben bregar con niños hasta que no, miren, ni deben bregar con niños, breguen con otra cosa, pero yo no entrego mis hijas ni mis hijos en manos de una persona que yo sepa que haya caído dentro de la misma iglesia en homosexualismo, en lesbianismo. Pastor, no le coja miedo, métale mano. Everything goes. Everything goes. La desinformación del diablo es que tenemos que, como hemos sido tan fanáticos en el pasado, ahora tenemos que ser más liberales. Y salen de la iglesia y hermanitos casados andan para arriba y para abajo solos, o acompañados lo que sea del amiguito, de la amiguita, solos con la mujer que no es de ellos. Mire, hermanito, no se monte con la mujer que no es su esposa solo. Nanita, no se vaya con el marido que no es suyo solo por ahí. Tenga cuidado, cuida su testimonio. La carne es carne, el diablo es diablo. Como que la desinformación del diablo es que, como hemos sido tan fanáticos, ahora tenemos que ser bien liberales, bien liberales. Y entonces ahora nada es malo, tenemos que ser tan sanos que yo permita que venga usted a mi casa cuando yo no estoy y usted se siente hasta la 1 de la mañana solo en mi casa. Si usted se aparece cuando yo no estoy, usted no pasa de la puerta de casa, porque mi mujer le va a decir: hermano, ¿qué usted quiere? Enójese, moléstese, pero mi esposo no está aquí, estoy sola con mis niñas y no puede entrar a esta casa. Llámese evangelista, llámese pastor, llámese maestro de Dios, llámese hacedor de milagros, mujer. Usted tiene respeto. No deje que ese hombre pise su casa mientras usted está sola. Abasoma, calla, laza, moja, laya. Viajes misioneros. Gente yéndose por ahí para abajo y no se sabe ni dónde están ni dónde se quedan. Y todo ahora es la santidad de la mente. Estamos tan santos que nada es malo. Y entonces usted tiene muchos ósculos santos. Hermano, para mí el tiempo de los ósculos santos se pasó.
En el tiempo que estamos viviendo, como yo no puedo saber quién es quién, yo no creo en los ósculos santos para este tiempo, hermano. Y eso los ósculos santos no es doctrina, fue una práctica de la iglesia primitiva donde había más santidad. Pero hay gente que dan ósculos santos, santos de verdad. Pero hay un montón de charlatanes y charlatanas que cogen los ósculos santos para aprovecharse de la divinidad humana. A la mujer mía la beso yo. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria, hermano? Eso es la verdad. Y es verdad que algunos son santos de verdad en sus ósculos santos, pero como uno sabe quién es quién, ¿verdad? ¿Sabe qué? ¿Cuánto alaban a Dios? Tenga mucho cuidadito con los ósculos santos. Y tenga mucho cuidadito con los sobaditos y las tocaditas, las cosas. Porque en el día de hoy, como todo es así, pues todo el mundo, mire hermano, se está desinformando la gente. Quiero terminar esta primera parte de este mensaje, que mañana lo voy a terminar con esto. El diablo es el maestro de la desinformación. Hermano, se le está desinformando al pueblo en una forma terrible. Se le está enseñando a la gente que prioridades fuera de lugar. Digamos, se le está enseñando a la gente que lo más que se necesita en la iglesia son los milagros. Y usted dice, hermano Rasky, pero eso no es verdad. No es verdad. ¿Usted está en contra de los milagros? No estoy en contra de los milagros. Pero el diablo sabe que un énfasis exagerado en milagros hace susceptible a la gente, sin la prioridad esencial de lo que voy a decir, a tragarse el cuento de cualquier Juan Lana que aparece por ahí. El milagro lo puede imitar cualquiera por ahí, pero la doctrina no la puede imitar nadie. Por eso ustedes tienen que cada rato en Estados Unidos la gente sigue un montón de tipos raros y le descubren que están mintiendo y engañando al pueblo con milagros falsos, paralíticos que compran, y por eso nunca todos los paralíticos se le levantan, todos los enfermos se les sanan. Aquí se sanan algunos y otros no, y yo no tengo que encubrirlo, porque aquí no es un negocio. Y cuando Cristo estaba en la tierra, no se sanaron todos los enfermos. Pero algunos quieren dar un énfasis tan grande en la sanidad divina que olvidan la importancia de la palabra. ¿Quiere decir que no se le dé importancia a la sanidad divina? Claro que sí, que hay que darle importancia. Eso es parte del evangelio, pero no es lo más importante. Lo más importante es la prédica de la palabra, que es lo que se está olvidando. Más importante que el don de milagros y sanidades es el don de discernimiento. Se están parando en los altares charlatanes, embobacuadores, engañadores, falsos maestros, y como la gente está embelesada con milagros y señales, se olvidan de la doctrina de la cual la Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 13, y si usted lo lee bien claro, Dios acepta la realidad de que una persona pueda hasta hacer señales sin tener la verdad doctrinal. Dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o el prodigio, que Dios acepta que un hacedor de milagros puede ser falso, diciendo vamos en pos de dioses ajenos, no le sigan. Si hace milagros y lo que predica no está de acuerdo con la Biblia, no le crea. Número 2, si hace milagros y la vida moral de la persona no va a la par, no le crea. Jesús dijo con toda claridad en el capítulo, gloria sea el Señor, y quiero leerlo bien claro de aquí, en el libro de San Mateo, capítulo 7, verso 21,
No todo el que me dice Señor, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declarará, nunca os conocí. Eran adúlteros, eran carnales, eran mentirosos, eran gente que estaban en la iglesia y no vivían la vida, era gente desinformada que le habían hecho creer que se podía llegar a las calles de oro borracho, que se podía llegar al cielo adulterando, que se podía llegar al cielo siendo un homosexual, que se podía llegar al cielo mintiendo, pero la Biblia dice que Cristo le dijo, nunca os conocí. Levántate esta noche y abre tus ojos y ábrelos bien claro en esta noche. Hacen falta milagros. Hace unos días vi 3 paralíticos levantarse en Vega Baja. Estaba en un campo de Yabucoa, en un templo, y se levantó uno que estaba inútil. Yo creo en los milagros, pero creo que la palabra es más poderosa y que no podemos limitar a Dios solamente a sanidades. Juan el Bautista, ¿cuántos milagros hizo? No hizo ni un milagro, pero tembló, el rey tembló por la palabra. Le tenía más miedo que a un ejército Herodes, porque le decía la verdad. Póngase de pie el pueblo conmigo esta noche.